Kiali, neno toca Lilical Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la 17ª trecena, el tonali Chicome Cuautli, 7 Águila. Venimos en esta senda de los guerreros, venimos siendo guerreros con en batallas floridas y bueno, recibimos nuestro acat, nuestra flecha, el tona de Tonatiuh, siendo ese rayo, la misma flecha. Después fuimos a ensoñar al Mictlán, en la compañía de Tlazolteotl, a tejer nuestro destino. Ahí, convertidos en ocelotes, descubrimos Chalchihuitz. Estoy en un parque muy bonito y las aves aquí cantan, trinan y andan ahí brincoteando en el suelo. Y bueno, pues en el numeral 7 tenemos a la mariposa. Y la mariposa, recuerden que es un animalito que primero se arrastra sobre la tierra, siente las vibraciones de esta, después se encapsula. Oigan el ave, está aquí justo atrás de mí, bueno, atrás del teléfono, cantando. ¡Qué bonito! Hoy nos viene a saludar. Bueno, las mariposas se encapsulan en la crisálida, hacen un viaje para nosotros de introspección, para después romperla con esfuerzo y mostrar sus alas. Es el pensamiento multidireccional que no acepta limitaciones. Ese es el vuelo de la mariposa. Esta mariposa en el numeral 7 viene acompañada de... Con la mariposa viene Sinteotl, el maíz, ese sustento de nosotros que nos llena de tona. Recuerden que el maíz nació dentro de una montaña, en una cueva, y entró una vez que nació al terreno, la tierra lo abraza y de él emergen los sustentos. ¿A quién tenemos en el signo Cuautli? A Tlatlauqui Tezcatlipoca, que también lo conocemos como el espejo rojo humeante, como Mixcoatl, la serpiente de nubes, el padre de las estrellas. Bueno, en su advocación de Xipetotec es el maíz que está maduro y que pasa por un proceso de nixtamalización para darnos el tona. Así que esta coordenada Chicome Cuautli hoy trae al maíz en diferentes representaciones, en diferentes advocaciones. Y el águila, recuerden que es un símbolo solar. Un guerrero debe ser fuerte, no debe rendirse. Gustavo Adolfo Bécquer tiene una frase que dice: yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea, yo soy del astro errante la luminosa estela. Hoy nos toca ser esa estela luminosa porque tenemos a Mixcoatl, la serpiente de nubes. La impetuosa Papalot ha salido de la crisálida, ondea en las alturas, bajo el rayo del sol crece, se transforma en ardiente Cuautli. Hoy yo mismo soy Chicome Cuautli, de Tlatlauqui Tezcatlipoca, la luminosa estela también. Y como señor de la noche tenemos a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Vamos a volar. Volar, es decir, surcaremos los cielos, sentiremos el viento. Nuestra imaginación debe estar activa, sin freno, que nuestro espíritu libre abra sus alas. No hay atadura que nos ciña al suelo. Hoy seré el sol sobre las montañas. Volar en libertad es mi pasión y mi deseo. ¿Qué dices? ¿Vértigo? ¿Mareo? ¿Acaso miedo? Ven, toma mi mano. Seamos águilas en pleno vuelo. En la vigilia o en el sueño, hoy, mañana, siempre que haya un cielo. Que no nos falte el tona para ser los guerreros que estamos invitados a ser en este tonali y en esta vida, que aún cuando tiene sus altibajos es maravillosa. En el ocaso ardiente donde la luz se desmaya, yo soy la nube que danza, el eco de lo eterno. Soy Chicome Cuautli, la esencia que estalla, la mariposa que vuela en el cielo. Bajo el rayo del sol, Papalot resplandece.
La mariposa nace del capullo, es libertad en vuelo, y en su danza vibrante la vida se establece, la transformación fértil, un milagro es Papalo. Soy también en esta coordenada el águila fuerte de mirada certera. En lo alto del cielo mi canto es de guerra. Con garras afiladas y un pico de acero soy el guardián del sol, el guerrero sincero. Tlatlauquitezcatlipoca es mi guía, mi lucero. En su piel me renuevo. La vida se destella. Xipetotec, oh maestro de pieles y de sombras, que viste lo profundo a quien la luz asombra. Recuerda que Xipetotec es el descarnado y es una advocación de Tlatlauquitezcatlipoca. ¿Quién es Xipetotec? ¿La piel que te quitas o la piel que te pones? Tú decides en qué proceso de tu crecimiento, de tu autoconocimiento estás. Chicome, el número 7, son las ideas, el poder del pensamiento, que va cosechando las visiones en el ciclo del viento. Es la imagen-acción. Hoy la mata del maíz es nuestro sustento. La fuerza, el tona, ese que nació dentro de la montaña, que resguarda Tepeyoloctli, el jaguar. En la noche tendremos ese encuentro con Tepeyoloctli, con ese corazón de la montaña misma que es nuestro cuerpo. En el silencio hemos de luchar para renacer, para sentirnos en la abundancia y en la vida siendo como la mariposa, no aceptando limitaciones, cambiando de rumbo si es necesario. Así celebraremos la existencia con fervor y con canto, en una danza del tiempo, en un ciclo del encanto. Con Chicomecuautli, luz del amanecer, en el vuelo infinito hemos de abrir nuestras alas. Este tonali es del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, de las mujeres. Hay que vestirse de negro. Bueno, ese es el color. Yo por eso me vestí de negro, para recordar que hoy, como las águilas, puedo levantar el vuelo más alto todavía. Ahora que corre el viento y en este parque maravilloso, abro mis brazos y me asumo como un Chicomecuautli. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicomecuautli, el que se conoce a sí mismo y se libera con más facilidad de los miedos, pues sabe la grandeza de su espíritu, esa que lo llevará a ser invencible. Hoy, con la fuerza de Sinteotl, el dispensador del alimento primordial, me encarno para vivir y asumir los cambios. Yo enciendo mis estrellas porque traigo también piel de ocelote. Abro mis alas de mariposa, mis alas de águila, y me encamino a alcanzar lo sublime como un ser de Anáhuac. ¿Ya escucharon a los cacalos? ¡Qué bonitos! Hay una frase que encontré de Carl von Clausewitz y dice: el valor por encima de todas las cosas es la primera cualidad de un guerrero. Un guerrero nunca puede carecer de valor. Sin él está perdido en el campo de batalla. Que no nos falte el entusiasmo, llevar el Dios adentro, lo divino que hoy se hace presente en este tonali. Recuerden, tenemos esa fuerza del espejo rojo humeante del Tlatlauquitezcatlipoca, el tona de ese sustento que es el maíz, Sinteotl, y Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, nos cuida. La mariposa se hace presente. Nosotros estamos en la capacidad de decidir hacia dónde podemos ir. Y cada vez que tomamos una decisión, agarramos un sendero nuevo y algo tiene que quedar atrás. Que cada paso que demos estemos convencidos de que la vida misma nos va guiando hacia un gran momento. Así que bueno, pues espero que les haya gustado esta lectura, y si es así, recuerda darme un like. Suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hay que abrir las alas hoy, los brazos, sentirnos como esas águilas
que van sobrevolando las tormentas. Hasta pronto, Timota.